Ahora, cuando el médico, si lo descubre a tiempo, en esos 4 meses antes, se lo hubiera dicho, ¿le hubiera dolido? Claro, ¿a quién no le duele que le digan que va a morir? ¿Le hubiera dolido a sus hijos? ¿A su familia? A todos les hubiera dolido. Pero la conducta adecuada, el comportamiento correcto del médico, ¿cuál era? Haberle advertido y haberle dicho la verdad, así le hubiera dolido. Cuando nosotros tratamos temas como el que vamos a tratar hoy, el que se trató hace 8 días, son temas que a mucha gente no le gusta que se hablen en las iglesias, porque ellos dicen, no, porque eso le va a doler a muchas personas que le digan que fulano de tal es un falso profeta, le va a molestar que digan que tal creencia o tal corriente es una herejía, va a dolerle a las personas que vienen por primera vez a la iglesia. Ellos ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Que digan que hay hombres de Dios, entre comillas, que no son hombres de Dios, sino que son mercaderes o son negociantes y que están jugando con la fe. Uy, eso suena horrible, pero hay que decirlo, hay que predicarlo, porque la Biblia también lo advierte. La Biblia no se calla en ningún momento para decir que hay errores doctrinales y hay herejías y hay personas que van detrás de su corazón para predicar lo que es conveniencia de ellos. Y la semana pasada el pastor utilizaba un texto de Mateo 24 muy conocido que dice, cuando los discípulos le preguntan al Señor Jesús, cuéntanos cuáles son las últimas señales antes de tu venida, antes que el mundo se acabe. ¿Alguien se acuerda de todo lo que el Señor les colocó como señales? Ustedes cuando vean que en el mundo empieza a suceder esto, yo estoy cerca, acuérdenme de esas señales. Vendrán falsos profetas, ¿qué más? Terremotos, tempestades, guerras, hambres. Hoy van a oír que cada vez habrá más tratados de paz, pero es peor. Dice que los días van a ser como los días de Noé. O sea, en los días de Noé había un homosexualismo impresionante, una lujuria, una desviación sexual tremenda. Y se hablaba mucho de Dios. En los días de Noé se hablaba mucho de Dios, tanto así que Noé tuvo 100 años para predicar. Muchísimo tiempo, de los cuales ¿cuántos se salvaron esos 100 años? 8 personas. Pocos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces, pero me llama la atención cuando el Señor Jesucristo le preguntan algo que yo siempre pasé por alto hasta que un día me detuve a ver allí en Mateo 24, y él decía, la primer señal que él da para pronosticar que él venía pronto era lo siguiente: mirad que nadie os engañe. Oiga, otra vez, miren muy bien, estén atentos de que nadie los vaya a engañar, porque es tan fácil. Bueno, vamos a Josué capítulo 1 versículo 7. Creo que aliste por favor sus dedos y su Biblia rápido para buscar, porque vamos a tratar bastantes textos bíblicos. Josué 1, 7 dice así la palabra de Dios: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley eso es en el Antiguo Testamento, ¿no? A toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Cuando estaba hablando de una ley, ¿a qué se refería? A unos escritos que ya estaban determinados. Guárdate y cuídate de obedecer todo lo que yo te estoy mandando allí. Y viene una cosa que hablaba con un misionero estos días y me hacía referencia a ese versículo y me dice: no te apartes de ella, oye, de día ni de noche, dice, pero dice ni a diestra ni a siniestra. Es decir, el caminar con Dios, el caminar en la palabra es una senda, un camino en el que yo debo tener mucho cuidado, porque si yo no estoy pendiente y fijo de esa senda, cuando me doy cuenta cambié de rumbo. Es muy fácil y estamos a centímetros de empezar a caminar en caminos diferentes en cuanto a la fe y en cuanto a la doctrina verdadera y correcta de la Biblia. ¿Sabía eso? Porque en nuestras iglesias
viene mucha gente. Y a veces si en nuestras congregaciones no se predica el verdadero evangelio, un evangelio real que confronte el pecado, que lleve a la gente al arrepentimiento, esas personas van a empezar a caminar en una senda que ellos creen que es el verdadero evangelio, pero se van a equivocar. Nuevo Testamento, usted me dirá, es que eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora vivimos en la gracia. Y ahora el Señor Jesucristo derramó su sangre y todos los que se acerquen a Él son perdonados. Y ya no importa lo que me prediquen, no importa lo que me digan. Pero no. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4. El apóstol Pablo le hace una advertencia a Timoteo muy delicada. Escuchen por favor atentos. 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación en su reino, o sea, en su segunda venida. Que prediques, ¿qué cosa? ¿Qué cosa, iglesia? La palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, lo que vayas a hacer, hazlo guiado en la doctrina de las Escrituras. Porque vendrá tiempo, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, es decir, no les va a gustar la sana doctrina de las Escrituras, sino que teniendo, ¿qué cosa? Comezón, una picazón de oír, se amontonarán. ¿Quiénes? Maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Yo quiero leer ese versículo 3 en la versión Nueva Traducción Viviente, que es un poco más clara. Dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestro que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán detrás de mitos. Entonces, está profetizado en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que si usted se apartaba por unos centímetros, empezaba a ser un hereje, un falso profeta. Cuando en Mateo 24 el Señor le dice: mirad que nadie los engañe, porque eso fue lo que vimos hace 8 días, por eso no buscamos el texto. Dice: porque vendrán ¿quiénes? No, falsos cristos. Dice porque vendrán falsos cristos. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra Cristo? Ungido. Entonces, ¿qué es lo que van a venir? Falsos ungidos. Asústese cuando, ya empezó a tocar terrenos delicados. Asústese cuando alguien diga: yo soy el ungido de Jehová y vengo a traerles algo nuevo. Asústese cuando alguien diga: corran hacia aquí el altar porque quiero ungirlos con una unción especial. La unción en el Nuevo Testamento, bueno, es otro tema, pero rápidamente quiero decir: la unción en el Nuevo Testamento la da el Espíritu Santo a su iglesia, a su pueblo, a todos el que se acerque a su presencia. Está ungido. Dígale al que está a su lado: usted está ungido. Por eso a mí me preocupa mucho cuando me dicen: vengan que les voy a dar la unción. Es como si la unción fuera una galleta que se parte y se le da a cada persona. Todos, primer libro de Juan, todos tenemos la unción del Santo. Todos estamos ungidos con el sello del Espíritu Santo, dice las cartas de Pablo a Timoteo. Todos estamos ungidos, pero dice: llegará el tiempo en que la gente no va a querer oír la verdadera doctrina de la palabra de Dios. El pastor nos hablaba hace 8 días de diferentes personajes que se levantaron, y como característica número 1 de ellos se dice que nacieron en iglesias cristianas y fueron pastores. Muchos de ellos predicaron en emisoras cristianas y nacieron dentro de la doctrina del evangelio, pero en algún momento
perdieron el rumbo y empezaron a decir que ellos eran Jesucristo, como es el caso de José Luis de Jesús Miranda, quien se autoproclamó Pablo, luego se autoproclamó Jesucristo. No bastándole con eso, dijo que era un error de interpretación y que Cristo no era Cristo sino el anticristo, y por lo tanto él era anticristo, y todo el mundo séllese con los 666 y salvo siempre salvo, porque la gracia lo puede todo. Cantidad de aberraciones y herejías que este hombre, hasta que se sepultó él solo en sus propias palabras, diciendo que el 30 de junio del año pasado se iban a transformar, y lo único que se transformó fue el bolsillo de sus miembros, porque el tipo se desapareció y se perdió, y esa platica se perdió. Y así tantos hombres que se levantan diciendo que ellos son los ungidos, los que tienen la nueva revelación, que ellos tienen el secreto y el truco para el nuevo mundo y el nuevo tiempo. Dice que las personas, allí en Timoteo dice que las personas van a querer oír lo que ellos tienen, y la gente correrá porque van a escuchar supuestamente que ellos tienen algo nuevo y algo diferente, pero la verdad es que seguirán sus propios deseos, su propio corazón, su egoísmo, su afán por el dinero, su afán por la fama, y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren de ganas por oír. Rechazarán la verdad e irán detrás de mitos, de fábulas. Utiliza la Reina Valera. ¿Qué es un mito y una fábula? Es un cuento que no es verdad, que se inventan. Y uno escucha a veces muchos de estos autoproclamados ungidos o autoproclamados cristos que se inventan unos cuentos que no son ciertos, para cautivar a un público y para cautivar a un montón de gente que está buscando algo sensorial y extraordinario, y que si ustedes se congregan aquí van a empezar a ver literalmente ángeles. Si ustedes se congregan aquí, cuando ustedes sacudan las manos les va a salir oro en el piso, se va a caer el oro y las piedras preciosas van a caer del cielo. Eso son cosas que la gente quiere oír, porque si usted viene y yo oro por usted, su negocio va a ser prosperado. Y la gente, ay, entonces ore por mi negocio, por favor. Si usted viene aquí, nunca usted va a sufrir de enfermedad, y la gente corre allá porque están extraviados y van a querer oír lo que ellos quieren, iglesia. Imagínense por un momento, yo tengo una hija de 3 años. Si yo siento a mi hija a la hora del almuerzo, que eso es una lucha a veces, los que son papás. Y si a mi hija de 3 años yo le digo, hija, ¿qué quieres de almuerzo? ¿Sopa y verduras? ¿O quieres hamburguesa y Coca-Cola? ¿Qué va a decir ella? Mi hija ya tiene una expresión en su mirada que me dice, como tonto. ¿Sabe que en nuestras iglesias, nuestra formación cristiana a veces es de pura gaseosa y pan y hamburguesa y pizza espiritual? ¿Por qué mi hija pensaría así? Porque su inmadurez, su edad no le da la capacidad de discernir que lo que le alimenta, lo que la va a hacer grande, fortalecer defensas, lo que le va a estirar es la sopa y las verduras. No, ella no quiere eso porque no es lo agradable, no es lo bonito. En nuestras iglesias la gente ya no le gusta que le digan arrepiéntase, cámbiese esa manera de vivir. Si está viviendo en unión libre, cásese, no tenga relaciones sexuales con su novio, no se deje manosear. A la gente ya no le gusta que les prediquen y les digan eso. No les gusta que le digan deje de ser un borracho, deje de maltratar a su esposa, a su mujer, porque se irá derechito para el infierno. Hermano, no diga eso porque la gente se va a ir. Y eso es comida espiritual. Pero si yo los mantengo todo el tiempo a punta de gaseosa y pan, Dios les ama, Dios los quiere, Dios les va a levantar, los va a bendecir, les va a dar plata, les va a dar casa. Eso es puras cosas pasajeras. Y eso es lo que la gente quiere oír actualmente. La semana pasada hubo 2 preguntas que se hicieron, y en torno a eso el pastor me pidió el favor de que hablara. Bueno, quiero aclarar eso es a manera de introducción antes de responder a las 2 preguntas que se hicieron la semana pasada. Pero quiero dejar claro lo siguiente. Si de pronto alguien se siente ofendido, aludido,
Cuando yo toco este tema me gano siempre en varios enemigos y me expulsan del Facebook inmediatamente, no importa. Pero quiero dejar claro que no existe en ninguna parte de las Escrituras, en ningún texto de la Biblia, habla de que nosotros no debemos profundizar en la Biblia o no debemos mirar lo que ella dice. En ninguna parte de la Biblia dice que ella nos va a hacer daño. Por el contrario, dice que ellas nos darán la vida eterna, ellas nos levantarán a nuevos niveles, ellas nos darán la fortaleza para enfrentar el día malo. Ella dice que la Biblia, que el que profundiza eso es como el hombre sabio que edificó su casa sobre una roca, porque el que no lo hace lo edifica sobre una arena. Alguien me dijo: hermano, lo que pasa es que usted ya es muy exagerado, porque de tanto estudiar la Biblia ya se le está rayando la cabeza. Porque la Biblia mata, la letra mata. Y hay un versículo de la Biblia que dice que la letra mata. Las muchas letras te están volviendo loco. ¿Será que la misma Biblia, que en todo su 100% diciendo que debemos escudriñarla, meternos a profundidad, será que ella misma me va a decir que no la estudie? No, iglesia, por favor, aclarando eso de que la Biblia, la letra mata, está hablando desde que el Antiguo Testamento, la ley que nadie podía cumplir, esa mataba. Por eso necesitábamos a Cristo, por eso Él vino a cumplir toda la ley. Entonces no existe ningún versículo de la Biblia que apruebe de que nosotros no tengamos que oír solamente el consejo de la palabra de Dios. Mi esposa leía 2 de Pedro 1:19, donde dice que tenemos la palabra profética más segura. Si alguien aquí se para y dice: iglesia, yo tengo una revelación de parte de Dios, viene un juicio sobre La Vega y esto se inunda, ¿ustedes qué tienen que hacer en ese momento? Ir a la palabra, ir a la Biblia, lo que dice las Escrituras. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual harías bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. La Biblia. Mira, la Biblia jamás dice que la guianza nuestra serán los pastores, ni que serán los profetas, ni que serán los movimientos, ni las estrategias que nosotros nos inventemos. Que será ella, la palabra. Ella sola, la Biblia solita. Biblia que póngase a pensar, durante toda la historia de la Biblia, ¿cuántas veces han intentado quemarla, destruirla? Los imperios se han levantado en contra de ella y jamás la han podido destruir. Hay un poder sobrenatural en lo que está escrito ahí. Hay un poder sobrenatural. Sabía que esta semana en Corea mandaron a fusilar más de 80 pastores por poseer una Biblia, porque su iglesia no tienen, la iglesia ya en Corea no tienen Biblias, los pastores son los únicos. Entonces, al allanarlos, al encontrar, les descubren la Biblia y los fusilaron delante de todo el mundo. Nosotros somos los únicos que la tenemos y no descubrimos qué poder tiene ella, pero sí escuchamos todo lo que digan en torno a ella, manoseando la Biblia, manipulando, tergiversando las Escrituras, predicando lo que muchos quieren, ignorando que ella tiene la salvación, la vida eterna y el poder para transformar corazones y para transformar vidas. Primera pregunta que se hizo la semana pasada, tengo que responderla. Dice, alguien preguntó: ¿por qué hay tanta gente que parece que de tanto estudiar la Biblia salen con herejías? Se tuercen del camino. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen que hay tanta gente que de repente eran buenos hombres de Dios y cuando ustedes se cuentan se torcieron del camino, empezaron a decir que eran ungidos, se autoproclaman? La interpretan mal, sí, señora. Hay una serie de reglas de interpretación correctas. Por ejemplo, si usted se va para el libro de Apocalipsis, si usted lee Apocalipsis de golpe de un momento a otro, y usted sale loco. Si usted no tiene las reglas de interpretación, usted dice: uy, no, la bestia es Maduro, la gran ramera es Amparo Grisales, y usted sale interpretando a su manera y a su estilo.
No, hay unas normas de conducta y de interpretación correctas para interpretar la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? ¿Por qué creen que también personas se levantan así en medio de una sociedad para decir que ellos son Jesucristo, o que tienen la unción, o que tienen la revelación? Ahora, todos tenemos la unción, ¿no? Ya se los dije, ¿no? No quiere decir que esa doctrina sea falsa. Yo tengo aquí número 1, porque no todos los que están son los que son. Otra vez, no todos los que están son los que son. Primera de Juan 2, versículo 18 al 19. Para que vean que pues esto lo dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? Yo lo prediqué aquí alguna vez. En que el trigo y la cizaña tenían que crecer juntas. ¿Se acuerdan? Si yo quitaba la cizaña para preservar el trigo, me lo arrancaba y me lo tiraba. Dice así, primera de Juan 2:18, dice: queridos hijos. ¿Qué versión tienen ahí? Primera de Juan, no Juan, sino primera de Juan 2:18. Dice: queridos hijos, creo en la versión de ustedes creo que dice hijitos míos, ¿cierto? Dice, voy a leerla ahí porque yo tengo una versión más avanzada. Dice: ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo, oiga, viene, eso poco se predica. ¿Sabían ustedes que ya todo está preparado para la venida del anticristo? ¿Quieren saber quién es? Sigan viniendo los jueves. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Siguiente versículo. Salieron de nosotros, pero ¿qué? Yo quisiera decirles que todos los que estamos somos. Yo quisiera decirles que todos los que estamos y todos los que nos congregamos somos, pero la Biblia dice que no. Porque si lo hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron ¿para qué? Para que se manifieste que no todos son los que son. Tenaz, ¿no? Y actualmente no se predica eso. Actualmente se dice que todos somos sus hijos y todos vamos para el cielo. Voy a leer la versión que tengo yo. Dice así: queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron, mostraron lo que realmente eran. Demostraron que no eran parte de nosotros. Y ese que no eran es porque no habían nacido de nuevo. No habían nacido de nuevo. Abríguese por el tema del nacer de nuevo. El pastor Carlos lo dictó también hace unos días atrás aquí en este púlpito. Pero no todos los que están son los que son. Amén. Acompáñenme en su Biblia al libro de Jeremías capítulo 14. Allí hay algo que es candela. Jeremías capítulo 14. 14. Dice Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón. Os profetiza. ¿De dónde están profetizando ellos? Profetizar, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, era predicar la palabra de Dios. Se ha llevado en una falsa enseñanza que profetizar es adivinarte el futuro, y eso no es profetizar.
Profetizar no es decir te irá bien, bendeciré tus negocios, tendrás hijos, nada de eso. Profetizar en las escrituras es hablar la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento no había Biblia, estaba la Torá y no había Espíritu Santo como lo tenemos, y no todos estaban sellados ni ungidos. Acuérdense que la unción era transferible, por eso es que Eliseo andaba al pie de Elías para que le transfiriera la unción. En el Antiguo Testamento, si tú querías tener la unción, te tocaba así, ver quién la tenía, y si tú te portabas mal, se iba la unción. Pero en el Nuevo Testamento, con la venida del Espíritu Santo, todos estamos ungidos. Pero dice que en medio de Israel habían profetas de Dios, pero también habían profetas que profetizaban desde su propio corazón. Siempre. Nuevamente usted me puede decir, pero es que eso fue en el Antiguo Testamento. Bueno, ahí en Jeremías era un profeta, le dicen el profeta llorón, pero yo creo que hasta yo hubiera llorado viendo todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Miren lo que dice Jeremías 23, hay unos capítulos más adelante, 26, 16. Dice 23, 16 de Jeremías: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Oiga, no los escuchen. Yo les voy a decir una cosa. En el mundo se han levantado muchos autoungidos, muchos falsos profetas, muchos hombres que dicen ser Jesucristo. Yo conocí uno, bueno, no lo conocí a él, pero conocí la secta muy de cerca. Estaba en el Perú, ellos compraron parte de la selva amazónica y empezaron a traer gente de todas partes del mundo y internado, y todos empezaron a vestirse como israelíes, o sea, como judíos, mantos, las mujeres se tapaban el cabello y empezaron a llenar, y de repente empezó a llenarse todas las ciudades de personas así. Un día yo le pregunté, ¿tú a qué perteneces? ¿Por qué estás vestido así? No, nosotros somos de la iglesia del reverendo Ezequiel Ataucuchi, se llamaba así. Ezequiel Ataucuchi es nuestro ungido, nuestro siervo, él es nuestro Señor, él es nuestro todo. Nosotros renunciamos a nuestros trabajos, nuestras casas, fuimos, vendimos todo y se lo llevamos a Ezequiel porque él es nuestro padre. Él es igual que hablaban los de Creciendo en Gracia, papito, así, igual, porque el que está enredado en una secta siempre cae ciego ante estas doctrinas. El punto es que Ezequiel Ataucuchi murió, le dio una enfermedad, se murió, pero como él era Jesucristo, él dijo que no, tranquilo, no sé, yo me estoy muriendo, pero en 3 días nos vemos. Pues en 3 días, 4 días la policía tuvo que entrar a sacarlo podrido porque nunca resucitó, nunca sucedió nada, y cantidad de personas frustradas por una falsa enseñanza, por un falso profeta que se levantó. Pero uno dice, ¿habrá gente que escuche y crea las mentiras de personas como estas? Sí las hay. ¿Por qué? Lo decía Timoteo, ¿no? Porque les va a predicar lo que ellos quieren oír. Dice, no escuches las palabras de los profetas que os profetizan, los alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión ¿de dónde? No de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, tendrán paz. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón le dicen, no vendrá mal sobre ustedes. Versículo 21 dice, no envié yo a aquellos profetas, porque ellos corrían y yo les hablé, mas ellos profetizaban. Versículo 25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. Ojo con los sueños. Mucho cuidado con las revelaciones extrasensoriales que nosotros los hijos de Dios nos puede hablar a través de un sueño, ¿sí o no? Sí. Dios nos puede hablar a través de un sueño, como lo puede hacer a través de un profeta de Dios.
a través de alguien, a través de algún personaje, pero nuestra guianza siempre será las Escrituras, a través de ella nos debe hablar. Pero mucho cuidado cuando alguien, yo siempre le decía a mis compañeros de estudio, yo nunca entiendo por qué hay cristianos que andan preguntando, yo tuve un sueño, ¿quién me lo interpretará? ¿Quién me interpretará? Y se mataban la cabeza y los escribían, y ahí tenía compañeros que escribían todos sus sueños porque pero no sabían qué significaba. Y yo les decía, mira, en la Biblia las personas que pidieron interpretación de la Biblia no fueron hombres de Dios, fueron impíos. Nabucodonosor. ¿Y quién le reveló a Nabucodonosor lo que él se había soñado? Daniel. Faraón en Egipto. ¿Y quién le reveló? Pero mira lo que sucedía cuando ellos soñaban. Cuando José tuvo su sueño, él anduvo preguntando, dije, papá, ¿qué significa esto? Hermanos, ¿qué significan estas dos espigas que se doblaron ante? Ya lo tenía claro. Cuando Dios te habla a través de un sueño, no te va a dejar loco. Dios mío, ¿qué significará gallina que me picó el ojo en ese sueño que yo no sé qué significa? Y ando preguntando, pastor, ¿qué significará eso? Si tú eres un hijo de Dios, si tú tienes la presencia de Dios, el Espíritu Santo, Dios no te va a decir algo y te va a dejar loco, por Dios. ¿Amén o no amén? Dios no te va a mostrar metáforas, ni dragones, ni cosas. Si Dios te va a hablar claro, y te va a hablar con el lenguaje que tú hablas, con la simbología de lo que tú conoces. Eso es. Pero estos profetas del Antiguo Testamento soñaban algo y empezaban a maquillarlo y a acomodarlo para endulzarle el oído a las personas. Soñé que el sol amanecía sobre Israel y que los campos florecían, mientras que Jeremías estaba diciendo, arrepiéntanse porque vino una maldición sobre esta nación. Entonces ellos soñaban y esos sueños los utilizaban para endulzarle el oído a las personas. Soñé. Versículo 26, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los que profetizan mentira y profetizan el engaño de su corazón? Bueno, sigamos. Ahí hay muchísimo más que podíamos hablar. Ok, ya vamos para allá. Bien, muy buena pregunta. Yo digo, tantos que se han levantado en las naciones, Ezequiel Atocuche, José Luis de Jesús Miranda, David, bueno, el de las Guyanas, el que se suicidó con una cantidad de miembros de su iglesia, el de Nariño, yo no sé si ustedes supieron, hace unos meses hubo en Nariño un pastor de una iglesia pervertido, loco, endemoniado hasta los ojos, teniendo relaciones sexuales con las niñas de la iglesia. Era un loco y un pervertido completo, hijo del diablo. Y yo hago una pregunta, ¿y qué de los que se levantan en medio de las iglesias evangélicas? ¿Qué de los que tenemos dentro de nosotros? Porque si aparece un testigo de Jehová a decirme, no, Jesucristo no es Dios, el Espíritu Santo es un ser inanimado, a mí no me digan con esos cuentos. Pero si se levanta en medio de nosotros es otra cosa. Si se levanta en medio de nuestra doctrina cristiana, ¿cómo hacemos para diferenciarlo? ¿Cuál es el parámetro para yo saber que lo que me están predicando o enseñando es lo correcto? La palabra. Sí. Ellos van a usar Biblia. Bueno, ya vamos para allá. Ustedes están que se pelean ahí donde están. Gálatas 1:8. Muy bien, vamos a ver algunos detalles de la Biblia. La Biblia tiene que ser nuestro parámetro de siempre de búsqueda. Gálatas 1:8 dice, mucha atención iglesia a esto, mas si aún nosotros, oiga, bueno, despacito. ¿Quién está escribiendo en ese momento ahí? El apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, y les está diciendo, si yo, Pablo, o un ángel del cielo,
les anunciare un evangelio diferente al que yo les he predicado, al que yo les he anunciado, sea basura, sea desechado, sea porquería. Esa palabra anatema quiere significar eso. Si yo, pero mira, dice él, yo Pablo, soy el primero que me pongo como ejemplo. Para los que predican aquí en la iglesia, para los líderes, para los que me escuchan por internet, yo quiero preguntarles lo siguiente: al igual que Pablo, ¿ustedes estarían dispuestos a que su predicación sea evaluada y que alguien le meta mano? Una de las cosas que a mí me gusta de mi pastor es que antes de predicar me dice: muéstrame qué va a enseñar, muéstreme qué va. Y él te corrige y te desbarata y te dice: pero pastor, luego no es así, léete este libro, mira este material, profundiza en este texto, ten en cuenta esto. Y siempre te está orientando con la verdadera doctrina del evangelio. Es una irresponsabilidad que alguien se pare aquí a predicar si antes no ha profundizado y ha estudiado verdaderamente la correcta interpretación, la correcta doctrina de la Biblia. Es irresponsable. Y yo personalmente he sido muy crítico de muchos ministerios por eso, porque a veces nuestras iglesias están a punta de gaseosa y hamburguesa y todo es sensorial, todo es caídas, todo es sopladera, todo es milagros, todo es testimonios y hora y media de alabanza y 10 minuticos de Biblia. ¿Cómo se va a alimentar la iglesia así? Una iglesia anoréxica, raquítica, débil, que cuando vengan los vientos, las tempestades, la tormenta, ¿cómo se sostendrá? Yo o lo extraordinario. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ver un ángel? Yo a muy pocas personas les he contado mis experiencias sobrenaturales, pero a ustedes nunca les voy a contar eso, nunca. Porque si usted ve la vida de Pablo viajó al tercer cielo y él nunca contó nada. Moisés vio a Dios cerca, su manifestación y su poder, y él nunca contó nada. ¿Por qué creen que Dios nunca permitió eso? Los seres humanos somos tan dados a la idolatría. Los seres humanos somos tan dados a que si la pared se humedeció, ya le quiero encontrar un rostro, una virgen, un niño. Los seres humanos somos tan débiles en cuanto a eso. Si nos movía antes una estatua, ¿qué será un ángel? ¿Qué será que tu cuarto se llene de luces y veas 2 metros, alas impresionantes, como dice la Biblia, 4? Yo digo, si tú ves un ángel de los que está descrito en el libro de Isaías, te mueres. 6 alas, patas de macho cabrío, estaban sostenidos en el aire, tenían 4 cabezas, ojos por todo el cuerpo. Sale uno disparado. Pero yo conozco. Yo conozco muchas personas que me han dicho: yo oro y pido que algún día el Señor Jesucristo se me manifieste en vivo y en directo en mis oraciones. Son buenas intenciones, pero en torno a eso, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo a Tomás? Cree sin ver. Nosotros queremos ver todo el tiempo, que algo suceda, que algo pase para creer, y la Biblia dice que la fe viene es no por ver nada. Usted puede ver, yo lo dije en la predicación, en una predicación hace unos meses atrás, usted puede ver aquí una serie de milagros y cosas extraordinarias y aplaudimos y decimos gloria a Dios, y yo también voy a decir gloria a Dios, pero ¿cuánto tiempo nos va a durar esa sensación de emoción y esa alegría? 2, 3 días. A los 3 días vamos a volver a la realidad. La fe tiene que estar sustentada y vivida en Jesucristo y en su palabra.
No en las emociones, ni en las sensaciones, ni en lo sobrenatural, como dice Gálatas 1:8. Si nosotros, si yo les predico otra cosa, no. Si un ángel o cualquier otra persona, porque al irme de aquí otro se parará acá y le va a enseñar otra cosa, si ustedes no están sustentados en las Escrituras. Amén. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que parece que de tanto estudiar la Biblia se vuelven herejes? Número uno, o la respuesta que tengo aquí, porque no todos los que son. ¿Por qué Dios permite, segunda pregunta, por qué Dios permite que sus escogidos, que fue otra pregunta que hicieron en la semana pasada, que las personas sean engañadas, si Dios es el que cuida a su iglesia? Porque la Biblia dice que aún los escogidos iban a ser engañados. ¿No? Ok, muy bien, gracias. Si es capaz, yo conozco a muchos que han sido engañados. Y hay otros que tienen muy buenas intenciones, pero han cogido un camino torcido. Yo tengo un amigo que lo vi por esta semana por internet predicando, y él siempre ha predicado el evangelio, estudió conmigo, es un buen hombre de Dios. Estuvimos muy cerca, trabajamos juntos, predicamos juntos, pero esta semana lo vi haciendo una locura por internet. Yo dije, ¿qué le pasó? ¿A qué horas terminó creyendo una serie de manifestaciones? Yo soy muy enemigo de llevar a través de manifestaciones a que la gente crea a través de cosas. El poder más extraordinario que tiene un cristiano es la palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios es como espada que penetra lo más profundo del corazón. Eso no lo hace un milagro, ¿sabía? Eso no lo hace un testimonio, eso no lo hace. Todo eso ayuda, pero la palabra dice que ella penetra lo más profundo del corazón, de las intenciones, escudriña, tuétano, lo rompe. Eso es el poder más extraordinario que podemos tener, la predicación de la palabra de Dios. Yo me cansé durante mucho tiempo de trabajar con jóvenes, de buscar cómo entretenerlos. ¿Qué payasos les voy a traer ahora? ¿Qué circo les voy a contratar para tenerlos contentos, para que ellos estén alegres? Y decidimos no, más bien la palabra de Dios. El día que a mí se me predicó la palabra de Dios, no se me predicó otra cosa. No me convertí por nada más, sino fue por la palabra de Dios. Amén. Entonces, número uno, ¿por qué permite que algunos sean engañados? ¿Por qué permite que seamos seducidos? Veamos lo que dice Deuteronomio 13, versículo 1. Acuérdense que estamos hablando tanto de los que están afuera como los que se puedan presentar dentro de nosotros. Versículo 1 de Deuteronomio capítulo 13 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio. Mira, detente ahí. ¿Señal o qué? O prodigios. Los falsos profetas también serán respaldados por milagros. Los hombres que no son de Dios también van a hacer milagros. Mucho cuidado con volvernos perplejos, adonarnos, maravillarnos con ministerios que sean de solo milagros. Mucho cuidado con eso, porque la Biblia dice que los falsos profetas vendrán respaldados también con milagros. En Brasil conozco uno que le hacen fila para que él los sane. Él nunca les predica, la Biblia la tiene ahí abierta al lado de un santo, pero él nunca les predica. Tiene la Biblia como para que la gente dice, pero tiene la Biblia. Pero el tipo, lo vi una vez, lo vi por Discovery Channel, él cogía con un cuchillo de esos no era de cirugía, sino de esos de la mantequilla, coger y abrirle el ojo a una persona y raspársela. Y ya fue sano. Salió por, eso puedo ver y no sé qué. Wow. Ellos serán respaldados a través de señales y prodigios. ¿Sabía usted que el diablo también hace milagros? ¿Sabía que el anticristo, si una de las características que va a tener el anticristo es que va a hacer también milagros? Como él va a ser un político, bueno, eso lo vamos a tratar más adelante. Como el anticristo va a ser haga de cuenta, veamos en ese momento quién es Barack Obama, un personaje, el hombre más importante del mundo según las encuestas y según el título que se le ha dado.
que hiciera milagros, que dijera voy a acabar con la pobreza, la miseria, y va a utilizar estrategias de milagros para seducir a las personas. Esto lo hará el anticristo. Y todas esas manifestaciones de milagros que no son de Dios son el camino para el anticristo. También si usted lee y profundiza Primera de Juan, donde leímos ahorita, habla acerca de eso. Versículo 2 dice: y si se cumpliere la señal o el prodigio que te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Versículo 3: no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios, oiga, ¿qué cosa? ¿Qué está haciendo contigo? ¿Por qué? Lo primero es porque Dios quiere probar tu corazón. ¿Cómo? O sea que Dios permite que se levante algún hereje para probar mi corazón. Sí. Aún en los que están con nosotros. Un amigo me decía, venga, fulano de tal es un falso profeta. Y yo le decía, no me pregunte eso, vaya a la Biblia y busque. Vaya, mire lo que él está enseñando y compárelo con la Biblia y usted se dará cuenta si lo que él está predicando y enseñando es de Dios. Dígame. No, yo no le voy a decir nada. Yo quiero que usted vaya a las Escrituras y busque si lo que él está predicando es lo correcto. Porque Dios te está probando, es decir, Dios está permitiendo que yo escoja o la Biblia o lo que me está enseñando este señor. O la Biblia o esa revelación que tuvo esta mujer que fue al infierno y que vio, o que fue al cielo y que se trajo un montón de secretos de allá para predicarlos. Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a Él serviréis y a Él seguiréis. Los falsos profetas, los falsos ungidos, los falsos hombres de Dios son un juicio para las personas que no andan en integridad en la palabra de Dios, que no escudriñan, que no estudian. Mateo 7:15 dice que ellos vendrán, ellos se meterán como lobos disfrazados de ¿qué? ¿Se acuerdan de Caperucita Roja? Él se disfrazó de abuelita para engañar. Yo les hago una pregunta, ustedes conocen esa fábula. ¿Cómo descubrió Caperucita que no era la abuelita sino era un lobo? Sí, no. No, hay una parte donde le dice, ¿y por qué tienes estas tan grandes? Y por qué, bueno, en ese episodio, porque usted tiene varias versiones, hermana, vuelva a su. No, porque hubo un momento en el que dijo, o sea, primero le dijo, estas manos tan raras, por el hocico, por el hocico. ¿Cómo identifica usted? Por lo que habla, por lo que predica. Inmediatamente te seduce y tú dices, aquí hay algo que no me cuadra. ¿Cómo así que Jesús era millonario, rico y por ende yo tengo que ser rico? Yo me preguntaba durante mucho tiempo siendo misionero, y yo iba a muchas iglesias, íbamos a pedir recursos y ayudas para la obra misionera, y yo les escuchaba predicar, es que Jesucristo era rico. Cuando yo veía en la Biblia que decía, yo no tengo ni siquiera dónde recostar la cabeza.
Cuando él decía, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, deja a su papá, a su mamá. No hay nadie que no deje casas, fincas, carros por mí que no sea recompensado en el más allá, en el reino de los cielos. No, que él era rico porque él tenía sus discípulos, tenía un tesorero, y todo lo tergiversan y lo tuercen. Y mucha gente, sí, por tanto, si él era rico, tú también tienes que ser rico. Yo les escuchaba. Entonces yo me ponía a pensar, bueno, y si algún día yo soy rico, entonces no tengo necesidad de trabajar. O si tengo mi empresa, no le puedo predicar a mis empleados porque ellos se van a volver ricos y se me van a ir. ¿Es cierto? Tiene una lógica, ¿no? Por lo que enseñan, por lo que predican. Entonces Caperucita lo descubrió por eso, por lo que hablaba. Y creo que no me alcanzó el tiempo voy apenas como en la mitad. Los lobos cazan en manadas. Y saben a quiénes atacan. Cuando ellos encuentran el ganado, los rodean y empiezan a mirar y agazaparse. Y cuando se lanzan, los primeros que corren del ganado son los más grandes y los más robustos. ¿Y quiénes creen que quedan ahí? Los más débiles, los enfermos, los débiles, los pequeños, los cristianos que no se afanen por crecer, por estudiar, por aprender, por profundizar la Biblia. Tarde o temprano van a caer en garras de un falso ministerio, de una secta, de una religión que les va a endulzar el oído y les va a decir: usted no tiene necesidad de lo que les estaban enseñando allá. Falsos. Amén. Rápidamente, características de estos falsos profetas. Número 1, usan la Biblia. Solamente anote estos textos porque no alcanzamos a leerlo. Usan la Biblia. Segunda de Pedro, versículo 1 al versículo 3, dice que en el pasado hubo falsos profetas y en el futuro también lo van a ver. Falsos maestros. Y Pedro utiliza, Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Dice que en el pasado y en el futuro también habrán falsos profetas, pero Pedro ahí es cuando yo le digo: ¿y qué de la confesión positiva? ¿Cómo así que Dios hace lo que yo diga, yo declare y yo confiese? Tenemos que ver muy con cuidado eso, con lupa eso, porque Pedro llega y dice aquí: vendrán maestros y se encubrirán en medio de ustedes, llevándoles doctrinas encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Dónde se levantarán? ¿Afuera? Adentro, como señal de que Cristo viene pronto. Cada vez habrán falsos maestros. Ayer el pastor nos decía aquí a los líderes en el MED: la iglesia está sufriendo una de sus crisis más fuertes de todos los tiempos, en que la gente no sabe para dónde coger, a quién oír, porque un pastor predica una cosa, el otro predica la otra, el otro tiene la unción, el otro tiene la sanidad, y la gente no sabe para dónde correr. Usan la Biblia. A veces es más fácil refutar el ataque de un ateo que refutar de alguien que se levante en medio de la congregación, por obvias razones. Es más difícil. Acuérdese que Satanás también utilizó la Biblia en la tentación. ¿Se acuerdan? En el desierto con el Señor Jesús utilizó la Biblia. Si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, bótate, porque la Biblia dice que Él mandará a sus ángeles y te sostendrán. Sí. Todos nombran, y lo que él decía es verdad. Y yo le digo a usted, ellos cogen, si miran en el Antiguo Testamento esto, dice, usted coge y lo lee, y usted dice, si tiene razón, porque es que le está hablando a uno sobre la Biblia. Pero Carlos decía una cosa, y yo creo que en eso es lo que más debemos parar bolas. Si yo puedo leer la Biblia, usted me dice, claro, yo voy, usted cojo acá lo que usted está predicando, usted lo está predicando con la Biblia. Sí. Y yo cojo y digo, sí. Pero si usted es un falso profeta, y aquí nos está explicando lo de la Biblia, entonces ¿cómo lo diferenciamos? No por la palabra, porque
Sí, sí, no por la palabra. Tienes razón. Porque aquí usted está hablando sobre la palabra. Sí, sí. Yo creo que lo que decía Carlos, que colocó el ejemplo, es más que todo cuando, como la autoestima de la persona, ¿entiendes? Que no coloca a Dios, sino que yo hago, Ujú. exacto, él mismo se coloca, El mismo, sí, yo hago, sí. que yo da los milagros, estoy Característica fundamental, siempre se va a nombrar, siempre va a contar sus historias, sus experiencias. Sí, yo hago, yo digo, yo no sé qué. Digo que eso es lo que más cuidado tenemos que parar, porque es que nos pueden engañar, así como le dijo, usted no se está profetizando. hay una correcta interpretación de la Biblia en lo que usted está escuchando. Hay una correcta interpretación en la doctrina que le están infundiendo. Yo tengo que ver qué dice el cuadro completo de la Biblia a la hora de comer ese alimento que me están dando. No. La iglesia de Berea llegaba a la casa y empezaba a comparar lo que Pablo les decía y empezaba a escudriñar y a mirar, a ver qué fue lo que me predicaron, si es correcto o no es correcto. Yo, como muchos verdaderos profetas o hombres de Dios, están dispuestos a que sus predicaciones sean evaluadas. El que no escuche lo que va a decir, no toque al ungido de Dios. El que no va a decir, ¿usted quién es para cuestionar al hombre de Dios? Muchos van a decir eso, pero Pablo mismo se pone como ejemplo. Evalúenme lo que yo les estoy predicando, búsquenlo, miren si es verdad o me lo estoy inventando. Característica, entonces usan la Biblia. 2, predican por dinero. Segunda de Corintios 2:13, 2:17, segunda de Corintios 2:17 dice que habrán personas que van a predicar para sacar provecho. ¿Quieres bendiciones? Ven acá al altar, trae una ofrenda. ¿Quieres que tu negocio sea prosperado? Quiero ver a los que van a pactar con $1,000,000 a este lado y la gente corre con $1,000,000. No llegaron, entonces 2 de 500 a este lado. Plata, raíz de todos los males. Ese versículo dice que medran para sacar provecho económico de la palabra de Dios. Es que el tiempo no me alcanza a decirles tantas cosas, pero yo soy enemigo de que se cobre por predicar. A mí me invitaron a predicar la semana pasada a una iglesia. Wow, yo me fui pero lleno de miedo y de nervios. Y bueno, me paré allá y yo veía un poco de universitarios y gente. Y yo, ay Dios mío, ayúdame Padre Celestiales. Y yo empecé a abrir mi boca y la palabra de Dios empezó a ser ministrada, movida de una manera impresionante y especial. Yo salí yo como creído. Después de todos esos nervios que tenía. El que me invitó es amigo mío y me dice gracias por venir y me dieron una ofrenda, pero el hecho de que me dice vea, esto es una ofrenda por tus gastos de movilidad y todo eso, pues es digno reconocerte el tiempo tuyo y que hayas venido. Pero si hubiera sido al revés, que él me llame y me diga ¿cuánto me cobra por venir a predicar? Y que yo le hubiera dicho a mí deme, yo soy la palabra que yo tengo, hermano, deme $1,000,000, pero eso sí, me tienen que esperar allí en la 80 en un carro bien jalado, me hospedan en un hotel 5 estrellas. No, a mí me tocó buscar dónde quedarme, me tocó en Bucetica, Transmilenio. Queremos traer a un conferencista, ¿cuánto nos cobra? $5,000,000. Soy enemigo de eso. ¿Por qué? Porque es famoso. Sí. ¿Ustedes quieren saber por qué Luis Campos no viene a cantar aquí a la iglesia? Porque somos pobres, no tenemos cómo pagarle. Yo no sé, yo ahí sí no me atrevo a decir. Sí, pagarle yo 10 millones a alguien para que venga a dar una conferencia y el techo de la iglesia cayendo, eso es darle cuenta a Dios de algo mal administrado. Eso es terrible. No es en esta iglesia. Ustedes conocen a nuestro pastor y saben que él
no se mueve así. Pero yo conozco muchas iglesias que sí lo hacen. O cantantes o grupos musicales que cobren y que tengan sus tarifas por predicar el evangelio cuando el Señor nos dio la orden de hacerlo. Lo hacen por dinero. El apóstol Pablo decía: ay de mí si no predico la palabra de Dios. Pobre de mí si no predico. ¿Saben lo que son las indulgencias? Pagar por un beneficio de Dios. ¿Cómo le puedo yo pagar a Dios? Por Dios. ¿Cuánta plata le tengo que meter en el sobre para que Dios me bendiga? Sí, lógico. ¿Quieres que tu negocio prospere? Compre esta rosa ungida. Este vasito de agua del río de Jordán te va a bendecir tu negocio. Por favor, iglesia. Y hay cristianos que sí. Hay cristianos. Yo conocí un predicador que decía: usted quiere bendición de Dios, llévese este billete ungido y métalo en su billetera. En su billetera, y nunca le va a faltar la plata. Hermano, eso es brujería. Usted quiere sanidad, llévese el pañuelo ungido del predicador con el sudor. Yo los conozco, yo los he visto. Todo eso hay que discernirlo con la palabra de Dios. Todo eso hay que evaluarlo. Todo por un mugroso pañuelo. Las astillas de Cristo. Quiero aclarar algo, porque esto es delicado. Quiero aclarar: el hecho de que hayan personas que abusen de la parte financiera no significa que Dios te bendiga cuando tú ofrendas y diezmas. El hecho de que algunos abusen del show extravagante de los milagros no significa que Dios no haga milagros, no sane, no restaure, porque nosotros somos una iglesia que nos movemos en esos talentos y en esos dones. Amén. Voy a aclarar, porque de pronto entonces oramos por sanidad. No, porque el hermano Fernando dijo que no. Hay que aclarar eso, ¿no? Yo estoy hablando es del abuso. Sí. Del abuso. Anote este otro versículo. 2 Corintios 4:2 dice el apóstol Pablo algo muy interesante. Dice que él renunció a sus propios intereses por predicar el evangelio. Él renunció a sus necesidades. Él decía en las cartas: yo me conformo con que ustedes me den lo básico para que yo pueda irles a predicar. Y 2 Corintios 4:2. Amén. Conclusión. A ver, listo, hermano. Yo le voy a decir mi opinión. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué razón? Yo estoy de acuerdo en la siembra. Yo siembro. En la Biblia existen 7 pactos. Algún día hablaremos de eso. Los 7 pactos lo hizo Dios con el hombre. Nunca el hombre puede pactar con Dios. Nunca. O sea, yo no puedo pactar con Dios. ¿Por qué? Porque yo siempre le voy a fallar a Dios. Yo puedo hacer un voto que es diferente. Ok. Ahí es cuando ustedes como iglesia, como gente madura, va a la palabra de Dios, cuando dice 2 Corintios que Dios ama al dador alegre. Claro, yo voy y yo sembré por mi esposa antes de conocerla a ella. Yo sembré por mi hija, por su universidad. Lo he hecho y Dios me ha bendecido económicamente, con trabajo, nunca me ha faltado nada. Pero manipular ese texto y utilizar para que más gente se motive alterando el texto original es una falsedad. Y pues con todo respeto, yo no estoy diciendo que son falsos profetas, falsos ministros, pero sí lo que están enseñando. La coacción, pase, el coaccionarte y coaccionarte, decir: yo sé que hay alguien ahí en la silla que tiene en su bolsillo una plata que el Señor le está diciendo que pase. Eso se llama coaccionar y eso no es de Dios, iglesia. Yo les voy a decir, Pablo diezmaba, y sabe que Pablo dice que yo he pasado necesidades.
Sí, no se trata de si das o no das. Los fariseos daban diezmos, daban tremendos diezmos. Las intenciones del corazón. Eso se lo van a aclarar. Eso lo vamos a aclarar el día que hablemos del tema de los diezmos. Iglesia, por favor, paren aquí. Eso lo vamos a aclarar el día que hablemos de los diezmos, de por qué en el Antiguo Testamento era una obligación diezmar. Obligación. En el Nuevo Testamento usted jamás va a encontrar esa obligación, porque todo es de Dios. Todo, su casa, todo. Yo me comprometo a que hablemos del tema del diezmo a profundidad, porque eso es candela. Eso tiene mucha tela que cortar. Muchísimo. Gracias, hermana Elsa. Iglesia, escuche porque se nos fue el tiempo y volvamos. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que a usted le están enseñando es lo correcto si usted no va a la raíz de lo que es la palabra de Dios. Conclusión. Quiero terminar ya para concluir, por favor. ¿Cómo cuidarnos de todo esto que hemos hablado? ¿Cómo cuidarnos? Número 1, comprobar con la Biblia toda enseñanza. Comprobar con las Escrituras toda enseñanza. Número 2, examinar los propósitos de los falsos profetas. ¿Cuál es el propósito del falso profeta? ¿Honran a Dios? ¿Le dan la gloria a Dios? ¿O son ellos los que se roban el show? Los que tienen las luces, el coro, tienen una canción para ese siervo. Número 3, ¿son humildes y desinteresados o quieren tener siempre el primer lugar? Número 4, vea los efectos que provocan sus enseñanzas. Vea qué produce este tipo de enseñanzas: humildad o orgullo, sometimiento a Dios o a una arrogancia personal. Producen fe, producen santidad, producen arrepentimiento, producen orgullo, avaricia. ¿Qué producen ese tipo de enseñanzas? Pablo dice en Corintios que él rehusó enseñar todo el contenido del evangelio y utilizó la expresión: estoy libre de la sangre de todos ustedes. En el Antiguo Testamento Dios le dijo a Ezequiel: vaya y predíqueles. Si usted no les predica, otro los va a matar y tú serás el culpable, si por no haberles anunciado. Vienen falsos profetas, vienen hombres ávaros que se van a levantar. Si no se les predica a la iglesia acerca de eso, el culpable será el que Dios puso ahí para advertirlo. Amén. Hoy se ha advertido de muchas cosas. Yo sabía que el tema es requete espinoso y hay mucho más. Si siguiéramos nos da para largo, pero nunca perdamos el enfoque de las Escrituras. Ellas son clarísimas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias en esta noche por tu palabra, por la enseñanza que esta pone en nuestro corazón, Señor, la dirección y la guía que es tu palabra para nosotros. Gracias, Señor, por esa enseñanza. Gracias porque tú nos adviertes que antes de tu venida se levantaría un ministerio llamado el ministerio de la herejía, un ministerio de hombres y mujeres que se levantarán y torcerán las Escrituras y predicarán su propia conveniencia. Hombres y mujeres que se autoproclamarán ungidos y se llevarán la gloria, desviando aún a hombres y mujeres que te amamos. Pero, Señor, yo quiero pedirte hoy que nos mantengas alerta, que nos enseñes a ver tu palabra, que no seamos niños llevados por cualquier viento de doctrina, que no seamos inmaduros espiritualmente de aceptar y de creer todo lo que oímos, Dios. Tengamos la madurez de entender que tu palabra ha sido sellada como el 100% de su revelación y que después de esa no hay ninguna revelación extra diferente a ella. Padre, te doy gracias. Padre, te doy gracias por tu pueblo. Pido que haya una madurez.